Voy a dar lectura a Lucas 24, del 28 al 33. El tema es volviendo al lugar donde Dios cumplirá su propósito en mí. Dice: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Quedémonos aquí. Hoy quiero que meditemos en el tema que ya les mencioné. Y aquí estos hombres, los podemos ver, volvieron a Jerusalén. Recordemos del mensaje anterior en qué situación estaban estos dos discípulos que salieron de Jerusalén a Emaús después de la muerte de Jesús. Ya leímos en el mensaje anterior que uno de ellos se llamaba Cleofas. Ellos iban tristes, confundidos, desanimados, decepcionados, en un estado sombrío y oscuro de incertidumbre. Sus pensamientos sin duda estaban en un total caos, porque no pasó nada de lo que ellos pensaban que iba a pasar. Ellos pensaban que Jesús iba a establecer su reino de inmediato. Y leímos la semana pasada cómo Jesús se acerca a ellos en el versículo 17 y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Por el estado en el que se encontraban, que Jesús mismo dice aquí: tristes, confundidos. Es fácil saber que sus palabras también estaban saturadas de lo mismo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si algo es peligroso para nuestras vidas, es estar en un estado así, en un estado de desánimo, de tristeza y de desolación. Ya sabemos la causa por la que ellos estaban tristes, pero hermano, ¿cuánto debemos de velar en nuestra mente y en nuestro corazón y no permitir que la tristeza, la decepción, la confusión, el desánimo y todos los sentimientos destructivos que en algún momento podemos experimentar como seres humanos, no debemos permitir que se profundicen en nuestras vidas? Porque hermanos, somos de carne y hueso. Y muchas cosas afectan nuestras vidas, muchas cosas afectan nuestro estado de ánimo, muchas cosas nos confunden o nos hacen sentir con cierta incertidumbre, pero debemos velar y cuidar nuestro corazón, porque si permitimos que eso se profundice en nuestras vidas, entonces vamos a hablar derrota, vamos a hablar incredulidad, van a haber palabras de tristeza, y eso lo que hace es seguir alimentando esos sentimientos destructivos en nuestras vidas. Muchas serán las veces en las que, como estos dos discípulos, nos vamos a sentir tristes por las circunstancias que nos rodean, o nos vamos a sentir confundidos porque las cosas no suceden como nosotros pensábamos, imaginábamos o deseábamos. Pero cuidado, hermanos, en momentos así somos muy dados a hablar lo que no debemos, y también somos muy dados a tomar malas decisiones. Somos muy dados a alejarnos de la voluntad de Dios en nuestras vidas, o somos muy dados de alejarnos de la comunión con Dios. El propósito de Dios para ellos estaba en Jerusalén, pero ellos tomaron la decisión de irse para Emaús. Entonces démonos cuenta
como muchas veces si nosotros damos lugar a la tristeza, a la decepción o a la confusión, muchas veces podemos tomar decisiones que pueden marcar incluso nuestro futuro, pueden cambiar muchas cosas en nuestras vidas y podemos alejarnos de los propósitos de Dios para nosotros. Vamos a ver otro caso, dejemos allí en Lucas 24 y pensemos en Elías. Otro caso donde él fue sumergido en la tristeza, la decepción y la confusión, ya lo hemos leído muchas veces. Elías no entendía por qué él predicaba y la gente no se convertía. Esa es una de las causas que en los verdaderos cristianos puede causar tristeza y dolor, y yo creo que los que estamos aquí lo hemos experimentado. ¿Por qué la gente no se convierte? ¿Por qué la gente no cambia? Porque muchas veces, aunque les hablamos o aunque les demos buen testimonio, la gente no quiere de Dios. Elías no entendía por qué el pueblo de Israel era tan duro y no se convertía. Él predicaba, y fíjense, después de ver caer fuego del cielo, después de ver llover, después de aquella terrible sequía, aquella mujer terrible, Jezabel, lo amenaza de muerte. Y en ese momento de frustración, de desánimo, de tristeza, de decepción, de temor, Elías agarra camino y se va. Y camina, y no voy a dar todos los detalles porque ya hemos predicado acerca de esto, pero vayamos a Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ya hemos hablado acerca de este pasaje y miren cómo llama la atención, cómo estaba el estado del profeta Elías en este momento. Un hombre de Dios, un siervo de Dios, pero un hombre que estaba rodeado de tanta oscuridad, un hombre que estaba decepcionado, un hombre que se sentía solo porque nadie más quería buscar a Dios a su propia vista, un hombre, hermano, que se sentía en peligro de muerte y estaba tan desanimado que solo deseaba morirse, y le dice a Dios: Señor, basta ya, quítame la vida. Y dice en el versículo 5: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías se aleja del lugar donde Dios cumpliría sus propósitos en él. Ahora lo encontramos metido en una cueva. Si él se quedaba en esa cueva, no se iban a cumplir los propósitos que Dios tenía para él. Y por eso Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y en el versículo 15, porque como repito, no es el tema principal Elías, solo es un pequeño resumen. Versículo 15 dice: y le dijo Jehová: ven, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. El mandato de Dios fue: ve y vuélvete por tu camino. Tanto Elías como
como Cleofas y el otro discípulo, sin duda amaban a Dios, eran personas íntegras. Y hermano, es impresionante el amor de Dios para sus hijos que le aman y le temen. El desánimo puede hacer estragos en nuestras vidas. La decepción o la tristeza o el no entender cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos o esperábamos pueden hacer estragos en nuestras vidas. Hoy Dios nos habla, hermanos, porque muchas veces nos alejamos de los propósitos de Dios, muchas veces tomamos decisiones que no debemos tomar, o muchas veces nos apartamos de la búsqueda de Dios y nos salimos del lugar donde Dios puede cumplir sus propósitos en nosotros. Muchas veces conozco muchas personas que en tiempos de prueba, en tiempos de aflicción o en tiempos de desánimo dejan de buscar a Dios. Y hermano, muchas veces nosotros mismos hemos descuidado la comunión con Dios, en donde Dios nos quiere llevar a sus propósitos. Descuidamos esa relación con Dios, descuidamos esa comunión personal con Dios, nos vamos alejando, hermanos, y muchas veces ponemos en peligro los propósitos del Señor para nuestras vidas. Pero Dios hoy nos habla: vuélvete por tu camino, vuélvete a aquel lugar donde te encontrabas cuando yo te hablé, vuélvete al lugar donde te encontrabas cuando sentías mi presencia, cuando querías servirme, cuando tu corazón ardía por servirme. Vuélvete por tu camino, vuélvete, regresa a Jerusalén, regresa de donde venías con aquella fuerza, con aquel amor y aquella entrega que tanto tenías. Regresa. Muchas veces como cristianos necesitamos regresar. En ambos casos, el Señor usó su palabra para hablar al corazón de ellos, al corazón de sus hijos, y Dios lo hace con nosotros. Como leemos en el Salmo 94, 19, en la multitud de pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Porque muchas veces, hermanos, estamos sumergidos en tantos pensamientos, estamos sumergidos en tantas situaciones. Si quiere, leámoslo. Salmo 94, 19. Desde el 17 dice: si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Y de verdad, hermanos, si Dios no nos ayudara, ¿dónde estaríamos hoy? Si Dios no nos ayudara, nuestra alma se iría al silencio, nuestra alma se perdería. Ay, pero Dios hasta este día nos ha ayudado, así como lo hizo con Elías, así como lo hizo con Cleofas y el otro discípulo que se fueron a Emaús. Así Dios hasta este día nos ha ayudado, nos ha fortalecido, nos ha sustentado. Versículo 18: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y verdad que Dios lo ha hecho con nosotros. ¿Cuántas veces hemos sentido resbalar? ¿Cuántas veces nuestro estado de ánimo tal vez ha claudicado? ¿Cuántas veces tal vez la fuerza se nos ha acabado? ¿Cuántas veces hemos estado a punto de tomar decisiones, o a punto de rendirnos, o a punto, hermano, de apartarnos del Señor? Pero Dios ha sido fiel, su misericordia nos ha sustentado. Y en el versículo 19 dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y es que Dios es tan fiel y tan misericordioso, que conoce nuestra situación, conoce nuestra humana debilidad. Y muchas veces, cuando en la multitud de pensamientos estamos todos confundidos, estamos todos desanimados, estamos todos entristecidos, ahí viene la palabra de Dios, ahí vienen sus consolaciones, ahí viene, hermano, esa misericordia de Dios que nos llama y nos dice que regresemos, que nos vivifica, que nos sustenta, que nos fortalece. Y Dios usa su palabra porque su palabra tiene poder. Por eso el grave error es alejarse de su palabra, alejarse de la iglesia, alejarse de Él. Elías, Cleofas y el otro discípulo oyeron su palabra. ¿Y qué hicieron? Mire, Elías no se quedó en la cueva. Aquellos discípulos tampoco se quedaron en Emaús.
esperando que un ángel los llevara cargados a Jerusalén. Elías tampoco esperó que un ángel se lo llevara cargadito de la cueva. No, ellos accionaron y regresaron, ellos actuaron. El Señor pudo manifestarse a ellos y en ellos, y pudo cumplir su propósito en sus vidas, porque ellos dieron los pasos que debían dar. Regresemos a Lucas 24, versículo 29. Dice: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Qué hubiera pasado si ellos lo dejan ir y no lo retienen? Eso lo vimos en el mensaje anterior. Pero en el versículo 32, cuando Jesús entró con ellos y tomó el pan y lo bendijo y lo partió, y ellos lo reconocieron, Él se desapareció de su vista. Y en el versículo 32 dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y se levantaron, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Él les habló la palabra y desapareció. Pero hermanos, vemos la decisión de ellos. Ellos, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Ellos debían estar en Jerusalén con los demás discípulos. Pero el Señor Jesús les sale al paso, les sale al camino. Ellos ya estaban en Emaús, pero miren qué fidelidad y qué misericordia la del Señor. Ellos en su tristeza, en su decepción y confusión, ya habían dado pasos lejos, alejándose del lugar que Dios quería para ellos. Pero ahora los vemos nuevamente en Jerusalén, reunidos con los discípulos, hablando y testificando y escuchando que el Señor Jesucristo había resucitado. Dice: hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, Cleofas y el otro que se habían ido a Emaús, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y mira el versículo 36 de lo que ellos hubieran perdido. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Y les sigue hablando palabras preciosas a sus amados discípulos. Pero démonos cuenta, Él no les mostró sus heridas allá en Emaús. Él no se reveló, a pesar de que les abrió sus ojos y ellos lo pudieron reconocer. Ellos, ¿de cuántos hubieran perdido si no se regresan a Jerusalén? Es en Jerusalén donde el Señor ya les habla directamente como Jesucristo y les dice: paz a vosotros. Es allí donde Él se les revela, les enseña sus manos y sus pies, come con ellos y comienza a hablarles y hablarles la palabra de Dios. Hermanos, gracias a Dios porque ellos se levantaron en la misma hora. Gracias a Dios porque no se quedaron en Emaús. Gracias a Dios porque no se quedaron esperando que un ángel se los llevaron a Jerusalén. Ellos se levantaron y comenzaron a dar pasos donde debían estar, en Jerusalén. Dios nos habla para que no nos quedemos postrados en la cueva. Dios nos habla para que no nos quedemos en Emaús.
Dios nos habla para que volvamos a su voluntad, a su designio, a su propósito para nuestras vidas. Muchas veces tomamos decisiones, muchas veces nos alejamos del propósito de Dios pensando que estamos en su propósito. Lo que estamos haciendo es alejándonos del propósito. Pero hermanos, Él quiere darnos la victoria, Él quiere llevarnos adelante en su perfecto plan, no en nuestro plan. Porque usted puede tener muchos propósitos y muchos planes y que muchas veces parecen ser buenos y que incluso muchas veces pareciera ser la voluntad de Dios. Pero hermano, Dios quiere cumplir sus planes y propósitos, y a medida que buscamos a Dios y a medida que volvemos a la comunión con Dios, a medida que volvemos y vamos siendo restaurados, Él cumple sus propósitos en nosotros. Como dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Acuérdate de Jerusalén, acuérdate de dónde estabas. ¿Qué tal si ellos no regresan, hermano? Es que pensemos, ¿qué hubiera pasado si estos dos discípulos se quedan en Emaús? No hubieran gozado todo lo que el Señor Jesús tenía para sus discípulos. No hubieran podido comer con Él, hablar con Él. El Señor los comisiona, les da la gran comisión. Los discípulos vieron cuando Jesús ascendió al cielo. Y luego en Hechos 2 los vemos llenos del Espíritu Santo. Jesús mismo les dice ahí que se quedaran en Jerusalén hasta ser investidos del poder de lo alto. ¿Qué hubiera pasado si ellos se quedan en Emaús? ¿Cómo necesitamos que Dios obre en nuestras vidas? Estos hombres se hubieran quedado en Emaús todos confundidos, decepcionados, tristes. Se hubieran quedado, hermanos, hubiera sido una tragedia para ellos y una desgracia. Tal vez hasta ateos hubieran podido volverse, porque no hubieran tenido la experiencia con ese Cristo resucitado que se les revela, que les dice paz a vosotros, y que llegan a esa comunión con Él. Qué momento tan especial y qué tiempos tan especiales los que tuvieron cuando regresaron a Jerusalén. Cuántas experiencias quiere darnos Dios, cuánto quiere usarnos Dios. Pero muchas veces andamos por allá por Emaús, o andamos por allá por la cueva, sumergidos en la incredulidad o en el desánimo. Hemos dejado Jerusalén, hemos dejado de orar, hemos dejado de buscarle, o hemos dejado su perfecta voluntad y andamos todos derrotados, cuando Dios quiere llevarnos a nuevas experiencias con Él, a más altura espiritual, a cumplir sus propósitos en nosotros, que siempre son de bien. Regresando ahí a Lucas, podemos ver cómo el campo de batalla es la mente. En Lucas 24, versículo 37, cuando Jesús se pone en medio de ellos y les dice paz a vosotros ya allí en Jerusalén, dice Lucas 24, 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? El campo de batalla es la mente. ¿Cómo necesitamos rendir nuestros pensamientos a Dios? Porque muchas veces estamos así, muchas veces estamos todos turbados. Muchas veces estamos con tantos pensamientos que no nos permiten disfrutar la comunión con el Señor. Ahí estaba el mismo Jesucristo resucitado. Ahí estaba Él en victoria. Ahí estaba Él en medio de ellos. Pero ellos turbados, atribulados, con tantos pensamientos, y así nos pasa. Muchas veces no podemos disfrutar la presencia de Dios, gozar la presencia de Dios porque estamos turbados. Hoy estamos aquí reunidos buscando al Señor. Él dejó la promesa que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y gracias a Dios aquí vemos más de 2 o 3. Y muchas veces, estando tan turbados o
estando lejos de su voluntad, habiendo dado pasos fuera de su perfecta voluntad, o dando pasos fuera de la comunión íntima y personal con Él, o entristecidos o desanimados, todos turbados, no podemos gozar todo lo que Él quiere para nuestras vidas. En el versículo 40 en adelante vemos que Él come con ellos. En el 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En el versículo 49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Dónde debían permanecer? En Jerusalén, en esa comunión, buscando a Dios, orando en su perfecta voluntad y no en la voluntad de ellos o en los pensamientos de ellos. Y en Hechos 2 dice que ellos fueron investidos del poder de lo alto. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos considerar nuestros pasos, considerar nuestros caminos? ¿Estoy realmente yo en la perfecta voluntad de Dios? ¿O me moví en algún momento? ¿Estoy yo en la perfecta voluntad de Dios? ¿O estoy en mi propio pensamiento? ¿Estoy yo en la comunión con Dios o me he alejado y ahora ando por allá por Emaús? Salmo 119, 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Necesitamos considerar nuestros caminos con verdadera humillación delante de la presencia de Dios. Aún decirle: Señor, si yo ya me desvié de tu perfecta voluntad, si no estoy caminando conforme a tu perfecta voluntad, guíame tú, enséñame tú, hazme entender tú, Señor. Si no estoy buscándote como debería, o si ya me he alejado de donde tú querías. Porque, hermano, muchas veces Dios nos ha visitado, nos ha tocado, nos ha llevado a una vida de oración, a una vida de comunión con Él, donde Él quería cumplir sus propósitos, donde Él quería visitarnos, donde Él quería usarnos. Pero muchas veces dimos pasos de alejamiento. Consideré mis caminos, pero no solo los consideré y me acordé de Jerusalén y me acordé de cómo era antes, no. Y volví mis pies a tus testimonios. Y luego dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. A veces esperamos años, pero, hermanos, somos nosotros los que necesitamos accionar con la ayuda y con la gracia de Dios. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos. Eso es lo que la iglesia de Dios necesita. Eso es lo que todo hijo de Dios necesita: volverse. En Proverbios 1, el Señor habla: volveos a mi reprensión. Leámoslo, Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Muchas veces nos hemos alejado y ni cuenta nos damos. Muchas veces nos hemos alejado y podemos ver que otros ya andan por Emaús. Podemos ver que otros han tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios. O podemos ver a otros que ya no buscan a Dios como le buscaban antes, y nosotros sentir que estamos bien. Pero, hermanos, que el Espíritu Santo realmente nos redarguya a cada uno de nosotros cuando ya no estamos en el lugar, cuando ya no estamos en el estado en el que Dios quiere cumplir sus propósitos en nosotros, para que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas, porque Dios tiene bendiciones espirituales para nosotros. Lo predicamos, lo hablamos, lo decimos, pero, hermanos, no lo gozamos y no lo disfrutamos. Dios quiere darnos nuevas experiencias con Él. Dios quiere que disfrutemos
Leamos Zacarías capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Siempre Dios llamando con amor y misericordia. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. No sé quién escuchará este mensaje, pero hermanos, Dios habla directamente. Hay que volverse a Dios, hay que volverse a sus propósitos, hay que volverse a su perfecta voluntad, hay que volverse a la comunión con Dios, hay que volverse de los malos caminos y comenzar a caminar el camino conforme a su palabra. Que esta palabra venga a sacudir y a despertar nuestra vida, que esta palabra venga a sacudir y despertar nuestra vida espiritual. Cobremos ánimo y vayamos hacia adelante en los propósitos de Dios, en el plan perfecto de Dios, en la comunión con Él. Esa es la orden del Señor, ir hacia adelante, ir hacia adelante. Como dice en Jueces capítulo 5, versículo 21, en la parte final dice, marcha, oh alma mía, con poder. Que Dios nos ayude a ir con esa definición. Marcha, oh alma mía, con poder, en la perfecta voluntad de Dios, en el camino de Dios, en Jerusalén, donde Él quiere que estemos. Él siempre nos sale al paso y nos habla, y a nosotros nos toca humillarnos delante de su presencia. Para terminar, leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Cuando perdemos la confianza, cuando perdemos la fe, cuando perdemos el ánimo, ya no vamos hacia adelante, nos vamos a la cueva o nos vamos a Emaús, pero no, debemos marchar con poder en la voluntad de Dios. Versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esa paciencia es necesaria. Fíjese que Cleofas y el otro discípulo no tuvieron esa paciencia y por eso se fueron a Emaús. No esperaron. Lo mismo Elías, no esperó que iba a ser Dios, no, él se fue lejos. Y usted y yo muchas veces no esperamos con paciencia y tomamos decisiones, tomamos determinaciones. Necesitamos esa paciencia para hacer la perfecta voluntad de Dios, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios nos sale al camino, hermano. Si hemos retrocedido, si hemos ido atrás, si ya no estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, en ese lugar de comunión íntima, personal con Él, en ese lugar de su perfecta voluntad, debemos volver a ese lugar donde Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas y donde hemos de gozar y disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros en su perfecta voluntad. Oremos.